Todos quieren dormir en paz, pero casi nadie sabe cómo. Porque el cuerpo se acuesta, pero el alma sigue de pie, pensando, recordando, temiendo. Y es curioso. Vivimos rodeados de remedios para el insomnio, pero olvidamos el único que nunca pierde su efecto: la presencia de Dios. Esta es la oración que no te apaga, te calma. Muchos creen que descansar es detenerse, pero espiritualmente, descansar es entregar. Y ahí es donde la mayoría se equivoca. Intentan controlar hasta el sueño. Quieren que Dios hable, pero no hacen silencio. Piden señales, pero no apagan las pantallas. Hoy vas a experimentar algo distinto. No una técnica, sino un encuentro. El paradojo es sencillo. Cuanto más intentas dormir, menos puedes. Pero cuando sueltas, el sueño llega. Lo mismo sucede con la fe. Cuando sueltas el control, el cielo empieza a actuar. Esa es la esencia de esta noche. Cambiar el esfuerzo por la entrega, el miedo por la presencia, el ruido por la voz suave del Espíritu Santo. Tal vez llegaste aquí cansado, cargando el peso del día, de la semana o de una etapa difícil. Tal vez ni siquiera sabes por qué diste clic en este video. Pero nada es casualidad. Dios te trajo a un tiempo de descanso guiado. Y si lo permites, esta oración será el inicio de una sanidad silenciosa, que el cuerpo siente y el alma comprende. Mientras escuchas, no intentes forzar nada. Solo escucha, respira y deja que cada palabra te envuelva como una brisa. La fe no necesita prisa, necesita presencia. Y eso es lo que vas a sentir hoy. El ambiente cambiar, la mente desacelerar, el corazón alinearse. Todo el cielo se mueve cuando un alma decide descansar. Así que antes de comenzar, haz un pequeño gesto. Suscríbete a este canal y abre tu corazón. Aquí, cada oración está hecha para reconstruir lo que el cansancio destruyó. Y mientras el mundo duerme, el Espíritu Santo trabaja. Esta noche, Él va a trabajar por ti. Hay días en los que la fe parece un hilo delgado, casi invisible. Y seamos sinceros, todos hemos tenido días así. No es falta de amor a Dios, es el cansancio de quien espera respuestas que tardan. Es como intentar escuchar una canción con los auriculares desconectados. La melodía sigue existiendo, pero el sonido no llega. Y es en ese silencio donde la fe necesita aprender a respirar. Moisés también tuvo días así. El hombre que vio el mar abrirse temblaba ante una multitud impaciente y decía: «Señor, no sé hablar bien». Abraham se rió frente a la promesa, pensando que era demasiado grande. Es decir, hasta los gigantes de la fe tropezaron con la incredulidad. Y quizá por eso nos inspiran, porque Dios no exige perfección, exige confianza. La incredulidad es como una neblina, no apaga el sol, pero lo oculta por un tiempo. Es la mente intentando entender lo que el corazón solo debería creer. Y curiosamente, aparece más fuerte justo cuando Dios está a punto de actuar. Por eso, el primer paso no es luchar contra la duda, sino aprender a no acostarse con ella. La fe no se impone, se practica. Piensa en la fe como un músculo espiritual. Si no se ejercita, se atrofia. Nadie levanta 100 kilos el primer día, y nadie confía plenamente en Dios de la noche a la mañana. La fe crece con pequeños sí diarios. Confiar en el tiempo, en el proceso, en la espera. Ese entrenamiento es el que transforma el miedo en confianza. ¿Conoces esa sensación de Wi-Fi débil? Cuando la señal se va justo cuando más la necesitas. Así funciona la fe. No es que Dios se desconectó, es que nosotros nos alejamos del enrutador. Romanos 10:17 dice: «La fe viene por el oír la palabra». En otras palabras, cuanto más tiempo pasamos lejos de su presencia, más débil se vuelve la conexión. Y lo curioso es que el enrutador, la palabra, nunca cambia de lugar. Somos nosotros los que salimos del alcance. A veces cambiamos la comunión por distracciones o intentamos resolver todo solos. Cuando la señal espiritual falla, no es castigo, es invitación. Es Dios diciendo: «Vuelve cerca». Aquí la señal es fuerte. Esa reconexión es la base de toda restauración. La fe es medicina. Y, como toda medicina, debe tomarse en dosis constantes. No sirve tomarla una vez y esperar curarse para siempre. Orar hoy y rendirse mañana es como abandonar el tratamiento antes de tiempo.
La dosis correcta es la práctica diaria de recordar quién es Dios, incluso cuando el corazón no lo siente. La fe es obediencia emocionalmente madura. Hay quienes buscan señales grandiosas para creer, un milagro visible, una respuesta inmediata. Pero la verdadera fe no necesita pruebas, florece en la oscuridad. Es como una semilla enterrada, invisible por un tiempo pero viva por dentro. Y lo curioso es que las mayores manifestaciones de Dios suceden cuando dejamos de exigir explicaciones. Quien duda de Dios suele hacerlo porque alguna vez confió en las personas equivocadas. Transferimos decepciones humanas al ámbito divino. Si alguien me abandonó, Dios también puede hacerlo. Pero no. La naturaleza de Dios no es inconstante como la nuestra. Él es la única relación en la vida que no necesita cláusula de seguridad, porque nunca rompe su alianza. ¿Has notado que la incredulidad siempre viene acompañada de prisa? Oramos, y si nada ocurre en 5 minutos, pensamos que Dios se olvidó. Pero su tiempo no tiene retraso, tiene propósito. Tal vez aún no abrió la puerta porque está construyendo el camino. Y cuando la fe madura, el reloj deja de ser enemigo. En los momentos de duda, el secreto es simplificar. Abraham no entendió el proceso, solo dio el paso. Moisés no tenía seguridad, solo obediencia. La fe no es ausencia de miedo, es avanzar aún temblando. Y a veces, todo lo que Dios quiere es que dejemos de intentar controlar y simplemente digamos, confío, aunque no entienda. Es interesante cómo la fe no cambia a Dios, pero nos cambia a nosotros. Cuanto más confiamos, más liviano se vuelve el corazón. Es como cuando dejamos de intentar controlar el viento y solo abrimos las velas. Dios sigue siendo el mismo, pero la dirección empieza a favorecernos. Entonces, la vida entra en su ritmo correcto, el del descanso confiado. Un buen ejercicio es anotar todas las veces que Dios ya ha hecho algo por ti, incluso los detalles simples, porque la memoria es combustible para la fe. Cuando la mente quiera dudar, lee en voz alta tu historial de victorias. Es como actualizar el antivirus del alma. Cada recuerdo reactiva la confianza y elimina la infección del miedo. Algunos días, el remedio de la fe sabe amargo, porque exige paciencia, silencio y rendición. 3 cosas que el ego detesta. Pero si resistimos la tentación de rendirnos, el sabor cambia. La fe empieza a endulzar incluso lo que parecía imposible de tragar. Y cuando menos lo esperamos, lo que era lucha se convierte en testimonio. La fe no es una fuga de la realidad, es el valor de atravesarla. Y cuando entendemos eso, vemos que hasta la duda tiene función. Revelar dónde necesitamos reconectarnos. Al fin y al cabo, la medicina solo se aplica donde hay dolor. Y a veces, es en ese dolor donde Dios prepara el terreno para algo mucho mayor. Algo que la próxima etapa comenzará a revelar. La fe no es un amuleto que se lleva en el bolsillo. Es una fuerza que se activa en el corazón. Hay quienes dicen, yo creo, pero viven como si dudaran. Y hay quienes, en silencio, mueven montañas con una simple confianza. La diferencia entre uno y otro es que el primero habla sobre la fe y el segundo vive por la fe. Uno repite frases, el otro vive milagros. Jesús fue claro. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, y esa comparación no es casualidad. Él sabía que el poder de la fe no está en su tamaño, sino en la vida que lleva dentro. Una semilla diminuta puede derribar muros, abrir mares y sanar heridas. La fe es la energía invisible que transforma lo imposible en inevitable. Piénsalo. Una semilla no necesita ver el sol para saber que existe. Crece porque siente su calor, incluso bajo tierra. La fe actúa igual. Germina aunque todo parezca oscuro. Y quizá por eso Dios nos entierran en procesos. No para castigarnos, sino para activar el poder que estaba oculto dentro de nosotros. El problema es que muchos quieren los resultados de la fe, pero no su proceso. Quieren el fruto sin el suelo, el milagro sin la siembra. Pero toda fe necesita ser probada para fortalecerse. Es en el intervalo entre la petición y la respuesta donde madura. Y es en ese intervalo donde se forjan los gigantes espirituales. La fe activa es como la electricidad. Siempre está presente, pero necesita contacto para encender la lámpara. Ese contacto es la palabra declarada. Cuando hablamos con convicción,
algo se mueve en lo invisible. Por eso Jesús dijo, dile a la montaña que se mueva. No se trata de hablar con piedras, sino de ordenar con confianza lo que parece inmutable. Mucha gente ora como quien hace un pedido tímido a un jefe distante, pero Jesús nos enseñó a orar como hijos, no como mendigos espirituales. Cuando un hijo habla con su padre, no duda de que será escuchado. Esa es la esencia de la fe activa. Hablar con Dios no para convencerlo, sino para alinear el corazón con el suyo. Existe una diferencia entre la fe emocional y la fe espiritual. La primera depende de lo que se siente, la segunda de lo que se cree. Cuando todo va bien, es fácil decir confío. Pero cuando todo se derrumba, ahí entra en acción la fe verdadera. No necesita luz para ver, porque lleva la luz por dentro. Uno de los mayores secretos de la fe es que no actúa con ruido, sino con convicción silenciosa. La mujer con flujo de sangre no gritó, no hizo discursos, solo tocó. Y ese toque movió el cielo. La fe activa es así de simple. No necesita público, solo valentía. Un gesto sincero vale más que 1000 palabras memorizadas. Algunos piensan que tener fe es negar la realidad. No lo es. Es mirar la realidad y decir, sé quién está por encima de ella. Es caminar en medio de la tormenta sin perder el ritmo. La fe no cierra los ojos ante el problema. Abre los ojos al poder de Dios dentro del problema. No apaga el fuego, te hace atravesarlo. Y cuando esa fe despierta, el miedo pierde su trono. Porque la fe y el miedo no habitan la misma casa. Si entra uno, el otro sale. Cada vez que el miedo toque tu puerta, recuerda, tienes autoridad. No porque seas fuerte, sino porque el Espíritu Santo habita en ti. Lucas 10:19 dice, te he dado poder para pisar serpientes y escorpiones. Eso es licencia celestial para no inclinarte. La fe activa es práctica. No espera que llegue el valor. Actúa y el valor viene después. Como Pedro, que solo experimentó el milagro cuando puso el pie fuera del barco. Muchos quieren ver el mar abrirse antes de dar el paso, pero el mar solo se abre para quien pisa. El milagro es el eco del movimiento de la fe. ¿Has notado que las mayores respuestas llegan cuando dejas de suplicar y comienzas a declarar? Es porque la fe cambia la postura. Cuando dices, Dios vas a hacerlo, el corazón se calma. Pero cuando dices, Dios ya lo hizo, el cielo responde. Por eso Jesús enseñó, cree que ya lo has recibido y así será. La fe activa también es resistencia espiritual. El enemigo no teme los gritos, teme la convicción. Huye de quien sabe en quién ha creído. Por eso, declarar la palabra no es ritual, es un arma. Cada versículo es una bala de verdad en un campo de mentiras. Y quien aprende a usarla, no vive defendiéndose, vive conquistando territorio. Si algo he aprendido en el camino, es que la fe es movimiento. Detenerse es dejar crecer la incredulidad. La fe se alimenta de acciones, no de intenciones. Es dar el primer paso, incluso sin ver toda la escalera. Y cuando das ese paso, el suelo aparece. Siempre aparece. Porque Dios nunca deja caer en el vacío a quien camina por confianza. Y tal vez sea en este punto donde el poder de la fe se revela de la manera más hermosa. Cuando entiendes que no es solo fuerza, es descanso. La fe activa no es correr más, es descansar mejor. Es dejar que Dios dirija lo que ya intentaste controlar. Y es en ese descanso donde el corazón encuentra algo aún más profundo. Algo que el próximo capítulo comenzará a revelar. El dolor tiene una manera curiosa de hacernos cuestionar quiénes somos y quién es Dios. Cuando el cuerpo duele, el espíritu también se cansa, pero la verdad es que Dios nunca ha dejado de ser el mismo. Somos nosotros quienes cambiamos el tono de nuestra fe según el termómetro de la vida. Él sigue siendo el médico de los médicos, incluso cuando el diagnóstico parece final. Muchos piensan que Dios solo sana cuerpos, pero Él comienza sanando lo que los ojos no ven. Sana recuerdos que aún sangran, culpas que nadie confiesa, heridas que el tiempo no ha logrado cerrar. La cruz es más que un símbolo. Es una farmacia abierta las 24 horas, donde el remedio es gratuito y el farmacéutico es Cristo mismo. La fe es la receta de esa farmacia divina. Y, como toda receta, debe seguirse al pie de la letra.
No sirve orar hoy y dudar mañana, pedir auxilio y luego huir del consultorio. El proceso de sanidad espiritual es gradual. A veces, Dios comienza tratando el orgullo antes que la enfermedad, el perdón antes que el cuerpo. Él conoce el orden perfecto de los remedios. Muchos corren tras la sanidad como quien busca un atajo, pero el secreto no está en buscar el milagro, sino al sanador. Quien encuentra al sanador, encuentra paz aún antes de que el síntoma desaparezca, porque el verdadero milagro no es la fiebre que se detiene, sino el corazón que aprende a confiar aunque siga ardiendo. Ese es el remedio más poderoso que existe. Hay días en los que oramos y el cielo parece en silencio. Es fácil pensar que Dios se ha olvidado, pero recuerda, su silencio no es abandono, es preparación. Él no trabaja bajo presión, trabaja con propósito. Mientras tú ves un retraso, Él está ajustando detalles invisibles para que la bendición llegue en el momento exacto, no en el momento apresurado. Cuando el dolor se instala, el desespero suele empujarnos hacia oraciones impacientes. Pero la fe madura aprende a decir, si viene ahora, te alabo. Si no, te espero. Eso no es rendirse, es confiar en escala celestial. Quien entiende esto descansa, porque sabe que el reloj de Dios no se atrasa. Simplemente corre en un uso horario que el hombre no comprende. La historia está llena de sanidades que comenzaron en el corazón. Personas que, al perdonar, vieron reaccionar su cuerpo. Otras que, al confesar, sintieron alivio en el alma. El cuerpo es el espejo del espíritu. A veces, el síntoma es solo la voz interior diciendo, hay algo aquí dentro que necesita ser tratado. Y Dios, con su ternura, empieza por lo invisible. Recuerdo a una mujer que oraba pidiendo la sanidad de su esposo, pero la transformación ocurrió en ella. Él siguió enfermo por un tiempo, pero el amor de ella cambió de forma. Empezó a cuidar con alegría y el hogar se llenó de paz. Un día, entre lágrimas, dijo, Dios sanó primero lo que yo no sabía que estaba enfermo, mi corazón. Sanar no es borrar cicatrices, es darles un nuevo significado. La herida que duele hoy puede ser el testimonio de mañana. El apóstol Pablo llevaba un aguijón en la carne, y aún así fue usado poderosamente. A veces Dios no quita el dolor porque se ha convertido en herramienta de propósito. Él no desperdicia sufrimiento. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios permite la enfermedad? Y quizá la respuesta no cabe en palabras, sino en experiencias. El dolor revela dependencia, y la dependencia nos reconecta con lo eterno. Tal vez el milagro de hoy aún esté en pausa, pero el proceso de transformación comenzó en el instante en que decidiste seguir orando. El mismo Jesús que sanó a ciegos y paralíticos sigue sanando hoy, pero de maneras diferentes. A veces sana la mirada pesimista, la parálisis del alma, el miedo al futuro. La sanidad física es una bendición, la sanidad interior es liberación, y cuando llega, el mundo puede estar desmoronándose afuera, pero dentro de ti hay un silencio de paz que el mundo no entiende. Lo curioso es que Dios no se limita a nuestros métodos. Puede usar una palabra, un toque, un médico o incluso el tiempo. La fe no elige el instrumento, confía en el maestro. Es como una orquesta. No importa el solo que él use, el resultado será armonía. Y cuando el sonido de la sanidad llega, hasta el desierto florece. La sanidad también tiene un sonido, el sonido de la entrega. Cuando alguien dice, Señor, hágase tu voluntad, el cielo entero se mueve, porque ese es el punto donde el ego muere y el milagro nace. Mientras insistimos en controlar, bloqueamos el flujo, pero cuando entregamos, abrimos espacio para que Dios actúe como quiera, y Él siempre sabe el mejor camino. Por eso Isaías 53:5 sigue resonando hoy. Por sus heridas fuimos sanados. No es una promesa futura, es una realidad presente. El precio ya fue pagado, la receta ya fue emitida, el remedio ya está listo. Solo falta una cosa, tomarlo con fe, porque la fe es el vaso que lleva el remedio de la cruz al corazón. Y cada dosis trae vida. El Dios que sana es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, nosotros sí cambiamos de postura. Y cuando por fin dejamos de correr y solo confiamos, algo silencioso sucede. El alma respira. Y quizá esa nueva respiración sea el inicio de la próxima lección.
aprender a descansar incluso en medio del valle. Hay un momento en el camino de la fe en el que el milagro no es ver a Dios actuar, sino poder descansar mientras Él actúa. El valle es ese lugar, estrecho, silencioso, incómodo. En él no hay multitudes ni aplausos, solo el sonido del propio corazón latiendo entre la duda y la esperanza. Y curiosamente, es en ese lugar donde Dios habla más bajo y obra más profundo. Descansar en el valle no es rendirse, es confiar. Es como hacer una pausa en medio de la tormenta, respirar hondo y decir: aún así, tú eres Dios. La mayoría quiere salir rápido del valle, pero pocos se dan cuenta de que es allí donde la fe se fortalece. El desierto es escuela, el valle, laboratorio. Dios no desperdicia soledades. El Salmo 23 no dice, si paso por el valle, sino, aunque ande por el valle. Es decir, es seguro que pasaremos por ellos. El consuelo está en la continuación del versículo. Tú estás conmigo. Esa presencia lo cambia todo. No es el escenario lo que trae paz, sino la compañía. Y quien ha aprendido a caminar con Dios en los valles, no se desespera en las montañas. El valle enseña a escuchar, porque cuando el ruido de la vida se apaga, el sonido del Espíritu se vuelve audible. Él habla entre los pasos lentos, en las oraciones con lágrimas, en los largos silencios. A veces, lo que parece ausencia es solo una invitación. Quédate quieto, deja que yo guíe. Es en el silencio donde el piloto toma el control. Imagina un avión en turbulencia. Ningún pasajero corre a la cabina porque confía en el piloto. La vida espiritual es igual. Cuando la fe entra en turbulencia, el peor error es intentar tomar el mando. La calma llega cuando entiendes que no necesitas sostener los controles, solo el cinturón de la confianza. El piloto sabe lo que hace. Dios nunca prometió un vuelo sin sacudidas, pero sí garantizó un aterrizaje seguro. Y esa certeza es la almohada del corazón. La oración, tu vara y tu cayado me infunden aliento. No es poesía, es entrenamiento de confianza. Es el pastor recordándole a la oveja que, aun en las sombras, el cayado sigue guiando y la vara sigue protegiendo. La presencia no desapareció, solo se volvió más silenciosa. Muchos piensan que descansar es ausencia de lucha. No lo es. Descanso es paz aún con la lucha presente. Es saber que el enemigo ruge, pero la victoria ya está decretada. Es dormir con tormenta afuera y serenidad adentro. Jesús durmió en la barca, ¿recuerdas? El mismo mar que asustaba a los discípulos mecía el sueño del Maestro. La fe en el valle se prueba en el reloj. La espera se vuelve larga, las respuestas tardan y el corazón se impacienta. Pero hay una frase que cambia todo. No es retraso, es preparación. Mientras tú crees que estás detenido, Dios está preparando el escenario del otro lado. Es el intervalo invisible entre la promesa y su cumplimiento. Descansar también es elegir qué alimentar. Si alimentas la preocupación, crece. Si alimentas la confianza, florece. Es como un jardín interior. Lo que riegas domina el espacio. Por eso, cuando la ansiedad apriete, cambia el ¿y si no funciona? Por ¿y si Dios está preparando algo mejor? Ese simple cambio transforma el clima del alma. Una buena práctica es la respiración de la fe. Inhalar presencia, exhalar control. 4 tiempos sencillos. Inhala 4, retén 4, exhala 4, retén 4. Y entre cada ciclo, repite en voz baja: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Parece poco, pero eso realinea el cuerpo con el espíritu. Es un recordatorio de que la calma también es una forma de oración. Descansar en el valle es confiar en la ruta sin ver el mapa. Es caminar por fe y no por vista. El miedo grita: ¡regresa! Pero el espíritu susurra: sigue. Y en ese contraste el corazón se educa. Con cada paso obediente, la duda pierde fuerza. El valle no es final del camino, es puente entre promesa y propósito. Quien aprende a descansar en medio del valle, descubre un secreto. La paz no es recompensa, es elección. La presencia de Dios no depende de la ausencia de problemas, sino de la disposición de percibirla. Aunque todo parezca sin sentido, hay un hilo de gracia sosteniendo cada segundo. Y ese hilo es lo bastante fuerte para mantenernos hasta el amanecer.
Descansar es un acto de resistencia espiritual. El mundo enseña a correr, competir, demostrar. Dios enseña a detenerse, respirar y confiar. Mientras el mundo grita, ¡haz algo!, el cielo responde, déjame hacerlo yo. Esa inversión es la que separa el cansancio de la entrega, porque el descanso no nace de la pausa externa, sino de la rendición interior. Hay algo sagrado en aceptar que el valle también forma parte del camino. Es allí donde la fe madura, donde la oración se profundiza y el alabanza se vuelve genuina. El valle no roba el brillo, lo refina. Después de atravesarlo no serás el mismo. Y créelo, esa transformación silenciosa prepara el terreno para el siguiente milagro. El valle es la cuna del descanso espiritual. Y cuando aprendes a confiar incluso entre sombras, comienzas a escuchar un nuevo sonido, el de las aguas que fluyen por dentro. Es el anuncio de algo que viene, algo vivo, fluido, que renueva el interior. Y quizás sea eso lo que la próxima etapa revele, el fluir de las aguas que sanan la ansiedad. La ansiedad es como un río que corre demasiado rápido. Parece hermoso desde lejos, pero destruye las orillas cuando no encuentra límites. La mente ansiosa intenta prever el mañana, corregir el ayer y controlar el ahora, todo al mismo tiempo. ¿El resultado? Cansancio. Es como nadar contra la corriente, olvidando que Dios es la fuente que mueve todo. Jesús prometió, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. No habló de un goteo tímido, sino de un flujo constante, abundante y restaurador. El problema es que muchas veces la ansiedad bloquea ese río. El alma se seca, la fe se agrieta y el corazón clama por lluvia. Pero el agua viva no viene de fuera, nace dentro, donde el espíritu habita. Imagina un vaso lleno de arena. Puedes intentar sacar los granos uno a uno, pero es imposible. La forma más fácil es llenarlo de agua hasta que la arena salga sola. La ansiedad funciona igual. Cuanto más intentas sacar los pensamientos, más regresan. El secreto es verter agua viva, presencia, palabra y gratitud, hasta que el miedo desborde hacia afuera. La ansiedad es exceso de futuro y la culpa es exceso de pasado. Ninguno de los dos encaja con la fe, porque la fe vive en el presente. Dios no se presenta diciendo yo fui o yo seré. Él dice yo soy. Eso significa que su poder se manifiesta aquí y ahora. Cuando aprendes a estar en el presente, solo aquí, la mente comienza a descansar. El alma ansiosa es como un celular con demasiadas ventanas abiertas. Todo se vuelve lento y la batería se agota rápido. A veces, lo que necesitas no es más fuerza, sino menos carga. Cierra las ventanas, las conversaciones pendientes, las comparaciones, las expectativas ajenas. Dios no habla en el ruido de la multitarea, susurra en el silencio de la rendición. La oración es el botón de reiniciar del alma. Y no tiene que ser larga, solo sincera. Algo como, Señor, no sé qué pasará, pero sé que tú estás conmigo. Decir eso ya cambia el clima interno. Es como sumergirse en un lago frío y sentir el cuerpo despertar. El impacto inicial incomoda, pero enseguida llega el alivio. Así actúa el espíritu. El ansioso busca control, pero el espíritu trabaja en la entrega. Dios no necesita que entiendas el plan, sino que confíes en el piloto. ¿Recuerdas la analogía del avión? La ansiedad es querer tomar el timón, pero en el cielo espiritual no hay copiloto, solo fe y confianza. La turbulencia pasa cuando sueltas el control. Hay un tipo de ansiedad que usa máscara de productividad. Es el no puedo parar, el tengo que resolver todo. Pero, en el fondo, es miedo a no ser suficiente. El alma corre tanto que se olvida de respirar. Y el Espíritu Santo, paciente, repite, aquieta tu alma. Porque a veces, el milagro que buscas solo sucede cuando finalmente te detienes. Practicar la calma es tan espiritual como orar. Prueba este ejercicio simple. Siéntate, cierra los ojos, inhala profundo e imagina un río de luz descendiendo desde la cabeza hasta los pies. Cada inhalación es una ola de paz. Cada exhalación, una liberación de peso. No es misticismo, es una imagen visual de que Dios habita incluso en tu aliento.
La ansiedad se alimenta de preguntas sin respuesta. Por eso cambia el ¿por qué? Por el ¿para qué? En lugar de ¿por qué me pasa esto? A pregunta ¿para qué me está preparando Dios? Ese pequeño cambio de preposición transforma el destino del alma. La primera pregunta genera culpa. La segunda, propósito. Y el propósito calma. Recuerdo a un joven que no dormía desde hacía meses. Decía, mi mente no se apaga. Hasta que un día comenzó a escribir todo lo que le preocupaba y, al lado de cada línea, escribía, Dios está cuidando. Al principio parecía infantil, pero después de unos días, el insomnio desapareció. No dejó de pensar, solo cambió de manos el control. La fe no elimina la ansiedad de un día para otro, la desalimenta. Cada vez que eliges orar en lugar de quejarte, agradecer en lugar de compararte, respirar en lugar de explotar, la ansiedad pierde terreno. No puede convivir con la paz por mucho tiempo. Donde habita el espíritu, el miedo se evapora como niebla al sol. Un corazón en paz es como un río limpio, refleja el cielo. Pero un corazón ansioso es como un lago agitado. Hasta el reflejo de las estrellas se pierde. Cuando entregas tu prisa a Dios, el agua se calma y el reflejo regresa. La imagen de Él en ti se vuelve nítida otra vez. Y esa nitidez es lo que el enemigo intenta robar cuando siembra miedo. El Espíritu Santo es la fuente de esas aguas vivas. No viene para apagar incendios, sino para inundar el desierto. Donde había arena, brota verde. Donde había ruido, nace canción. Cuando el alma vuelve a beber de esa fuente, la vida cambia de sabor. La ansiedad pierde gusto y la paz se convierte en el nuevo normal. Y cuando experimentas esa paz que no depende de las circunstancias, descubres un nuevo tipo de fuerza, la que no grita, sino que permanece. La ansiedad es el desierto, el espíritu, el río. Y justo cuando el río empieza a fluir, el corazón se vuelve lo bastante fuerte para resistir. Y de esa resistencia trata el próximo paso que está por revelarse. Mucha gente vive pidiendo que Dios quite el peso, pero olvida que Él ya dio la fuerza para cargarlo. Jesús no prometió ausencia de luchas, prometió autoridad sobre ellas. Hay una diferencia entre oveja herida y oveja débil. La herida sana, la débil se rinde. Y Dios nos llamó a resistir, no a huir. Resistir es la fe de pie, aun cuando el viento empuja. Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen. No se trata de superpoderes, sino de convicción. La autoridad espiritual no está en el tono de voz, sino en el nivel de relación. El enemigo no teme el volumen, teme la coherencia. Reconoce a quien camina con Dios, porque el sonido de su voz lleva la marca de su presencia. Piensa en la fe como una verificación en dos pasos: palabra y espíritu. La palabra confirma quién eres, el espíritu auténtica. Cuando falta uno de los dos, el acceso falla. Por eso algunos oran y no ven respuesta. No porque Dios no quiera actuar, sino porque falta conexión segura. La autoridad no es magia, es alineamiento. Resistir no es gritar, es permanecer. Es el soldado que, aun rodeado, no suelta la bandera. El secreto de la victoria espiritual es no abandonar la posición. A veces, el mayor acto de fe es simplemente mantenerse firme, cansado, sin respuestas, incluso en la oscuridad. El cielo se mueve por quien permanece cuando los demás se rinden. Jesús no huyó del desierto, enfrentó al enemigo con la palabra. Cada tentación fue respondida con «está escrito». Eso muestra que la resistencia no nace de la emoción, sino de la convicción. Quien guarda la palabra en el corazón, lleva una espada en el alma. Y cuando el enemigo ataca, el versículo correcto corta el miedo de raíz. Hay días en que la batalla espiritual es invisible, pero el peso es real. Pensamientos de desánimo, culpa, incapacidad, todos intentando robar la fe. Es ahí donde entra la autoridad. Declarar lo que Dios dijo, no lo que la mente siente. Soy amado, soy protegido, soy guiado. Repetirlo no es autoayuda, es guerra espiritual en voz baja. La resistencia espiritual se parece a un atleta entrenando. No gana porque el día sea fácil, gana porque tiene disciplina. El creyente también entrena. La oración es musculación de la fe.
el ayuno. Carrera de enfoque. La adoración, estiramiento del alma. Cada hábito espiritual es preparación para resistir. Y quien entrena antes de la batalla vence cuando llega. Hay una escena que siempre conmueve mi corazón. David frente a Goliat diciendo: Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Eso es autoridad. No es el tamaño de la piedra, es la certeza del origen. David no gritó, no retrocedió, solo declaró. Y el gigante cayó, porque quien lleva el nombre de Dios, lleva poder en cada palabra. El enemigo sabe que no puede robar lo que Dios te dio. Así que intenta convencerte de que no lo tienes. Trabaja con distracciones, dudas, comparaciones. Por eso resistir también significa ignorar. No toda provocación merece respuesta. A veces, el mayor acto de autoridad es el silencio que confía. La autoridad también se manifiesta en el ambiente. Cuando declaras: en el nombre de Jesús, mi casa es lugar de paz. Algo cambia. El sonido de la fe reorganiza lo espiritual. Las palabras son semillas. Y cada vez que hablas vida sobre tu hogar, el Espíritu planta protección. Quien entiende esto deja de murmurar y empieza a declarar. Pero resistir no significa endurecer el corazón. Es el equilibrio entre firmeza y ternura. Jesús resistía al mal, pero abrazaba a los quebrantados. Su poder no era agresivo, era manso e inquebrantable. La verdadera autoridad no domina, sirve. Por eso, el siervo fiel tiene más poder espiritual que el religioso arrogante. Hay una confianza que nace cuando entiendes quién te respalda. Cuando un policía muestra su placa, el poder no es suyo, sino de la autoridad que lo envía. De la misma forma, cuando un creyente declara algo en nombre de Jesús, el infierno reconoce quién está detrás de esa orden. Esa es la diferencia entre fe y presunción. Una es autorización, la otra improvisación. En días de debilidad recuerda, resistir no es vencer todos los días, es no rendirse en ninguno. Hay victorias silenciosas que el cielo celebra. Ese momento en que quisiste alejarte, pero te quedaste. Quisiste quejarte, pero oraste. Quisiste ceder, pero esperaste. Cada una de esas decisiones es un no al enemigo y un sí a la gracia. Cuando usas la autoridad de Cristo, el miedo pierde el trono. Porque la autoridad es el antídoto de la ansiedad. Quien sabe que está protegido no entra en pánico. Es como un niño que duerme tranquilo porque su padre está de guardia. El miedo retrocede ante quien descansa en la presencia. La paz es el sonido de la resistencia victoriosa. Y cuando el alma aprende a resistir con calma, el ambiente interior cambia. El ruido se disipa, el corazón se alinea. La presencia se instala. Es como si una nueva atmósfera se abriera sobre ti, una paz firme y consciente que no depende de las circunstancias. Y justamente de esa paz nace la próxima lección: la gratitud que reposiciona el corazón. La gratitud tiene un poder que pocos perciben. No cambia el hecho, cambia el enfoque. El escenario puede seguir igual, pero la mirada se llena de color. El alma agradecida ve oportunidades donde antes veía carencias. Y ese cambio de perspectiva reprograma el corazón. No es magia, es madurez espiritual. El Salmo 152 dice: Alábenlo por sus proezas, alábenlo conforme a su grandeza. No es una invitación a negar el dolor, sino un recordatorio de que aún en medio de él hay motivos para alabar. La gratitud es un filtro del alma. No borra lo que duele, pero revela lo que aún es bueno. Y casi siempre hay más bondad escondida de la que imaginamos. La vida se parece a una fotografía. Lo que cambia la imagen no es la escena, es el enfoque. Cuando diriges la lente hacia la luz, lo oscuro se vuelve suave. La gratitud es eso, cambiar el filtro de la queja por el de la presencia. Lo que antes era peso se vuelve aprendizaje. Lo que era retraso, protección. Lo que parecía poco, de pronto basta. Hay una diferencia entre agradecer por algo y agradecer en algo. Lo primero es fácil, surge cuando todo va bien. Lo segundo es un acto de fe. Es mirar el caos y decir: aún aquí hay algo bueno. Esa es la gratitud que transforma el ambiente espiritual. No depende de lo que pasa afuera, sino de lo que sucede dentro. Recuerdo a un hombre que,
tras perder su trabajo. Comenzó a escribir cada día 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio solo anotaba: respiré hoy, mi madre me llamó, entró la luz del sol por la ventana. Tan simple como eso. Pero en pocos días la desesperación se volvió esperanza. No cambió el salario, cambió el corazón. La gratitud tiene el poder de sanar la visión. El ingrato ve problemas en cada bendición. El agradecido ve bendiciones en cada problema. Y no es solo poesía, es fisiología espiritual. La mente agradecida libera paz, y la paz trae claridad. Por eso el enemigo siembra quejas. Sabe que un corazón murmurador pierde el mapa de la fe. Cuando eliges agradecer, rompes un ciclo. La queja atrae peso, la gratitud atrae ligereza. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Entra el aire, cambia el ambiente, y el ánimo regresa. La gratitud es el oxígeno del espíritu, y quien aprende a respirar eso, no se asfixia en la espera. Quizá hoy no veas motivos para agradecer, pero hay un detalle. El simple hecho de leer o escuchar estas palabras ya es un milagro. ¿Cuántas veces respiraste sin notar que era gracia? ¿Cuántas noches dormiste sin recordar que tu corazón siguió latiendo sin que se lo ordenaras? Todo es regalo. La gratitud es despertar a esa verdad. La gratitud también es una forma de resistencia. Mientras el mundo gira en torno al «me falta algo», el agradecido vive en el «ya tengo lo esencial». No es pasividad, es plenitud. No significa conformismo, sino equilibrio. El que agradece no deja de soñar, pero sueña con los pies firmes sobre el suelo de la gratitud. Hay un poder invisible en las palabras que usamos. Decir gracias es más que educación, es un acto profético. Cada vez que agradeces, reafirmas que Dios sigue al mando. Es como presionar recalcular ruta en el GPS del alma. De pronto, el camino cambia de dirección y el destino vuelve a tener sentido. La gratitud no depende de lo que logras, sino de lo que reconoces. Un corazón agradecido puede vivir en una habitación sencilla y sentirse abundante, porque la verdadera riqueza está en percibir. Cuando aprendes a ver la bondad de Dios en los pequeños detalles, el mundo entero se convierte en una carta de amor escrita por el cielo. Hay algo profundamente sanador en agradecer antes de ver el resultado. Es lo que hizo Jesús antes del milagro de la multiplicación. Padre, gracias te doy. Agradeció por lo poco, y lo poco se multiplicó. El principio sigue vigente. Lo que agradeces se expande. Lo que reclamas se reduce. La gratitud es el acelerador del milagro. Un buen ejercicio es escribir cada noche 3 motivos de gratitud. Puede ser algo pequeño. Tomé café caliente. Hablé con alguien querido. No me rendí hoy. Eso reeduca la mente. Después de unos días, el cerebro comienza a buscar automáticamente lo bueno. Y cuando la mente cambia el foco, el corazón cambia de tono. La gratitud también es humildad. Es reconocer que nada está garantizado, pero todo es regalo. Es lo opuesto a la ansiedad, porque mientras el ansioso corre tras lo que falta, el agradecido descansa en lo que ya tiene. Esa conciencia trae una calma profunda, que prepara el alma para un gesto aún mayor, la entrega total. Y es precisamente en esa atmósfera de gratitud donde nace el descanso verdadero. Cuando el corazón agradece, el cuerpo se relaja, los pensamientos se aquietan y el alma entiende: puedo dormir. Dios sigue despierto. Y de esa entrega serena surge el siguiente paso del camino: el ritual de entrega para dormir en paz. Llega un momento en que el cuerpo pide una pausa, pero la mente insiste en seguir despierta. Es entonces cuando el Espíritu Santo susurra: entrégate, no resistas. Dormir, en el fondo, es un acto de fe. Es decir, Dios, confío tanto en ti que puedo cerrar los ojos. Y aquí comienza el ritual de la paz: transformar la habitación en un altar. El primer paso es simple: desconecta el mundo. Apaga las pantallas, silencia el teléfono, baja las luces. El silencio no es vacío, es espacio para la presencia. Cuando el ruido cesa, lo sagrado se manifiesta. Dios no compite con el bullicio, se revela en la calma. Es en ese ambiente donde el corazón empieza a alinearse con el cielo. Respira profundo, inhala lentamente.
e imagina una luz dorada entrando en tus pulmones. Retén el aire 4 segundos y siente esa luz descender hasta el pecho. Luego, exhala despacio, como quien suelta un peso antiguo. Ese gesto sencillo es una oración disfrazada de respiración. Es el cuerpo diciendo: Señor, aquí estoy, descansando en ti. Toma la Biblia o recuerda un versículo corto, algo como: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Repítelo en voz baja 3 veces. Las palabras de Dios son almohadas del alma. Sostienen, calman y realinean. La palabra es la melodía que arrulla el sueño del justo. Ahora, si puedes, enciende una luz tenue o una vela simbólica. No es un ritual místico, es una memoria visual. La llama representa la presencia que nunca se apaga. Incluso cuando los ojos se cierran, ella sigue brillando. Y cada parpadeo de la luz te recuerda: Dios sigue despierto mientras tú descansas. Cierra los ojos de nuevo e imagina la habitación cubierta por una luz tranquila, como si el cielo bajara su brillo para no molestarte. Siente la cama como un abrazo. El colchón no es solo descanso físico, es el altar donde el cuerpo devuelve el control al Creador. En ese gesto, el alma recupera el ritmo de la paz. Haz una pequeña oración de repaso del día. Piensa en las conversaciones, los sustos, las alegrías, los errores, y entrégalos uno a uno a Dios. Esto fue bueno, gracias. Esto dolió, cuídalo tú. No es terapia, es intimidad. Es el corazón limpiándose antes de dormir, para no llevar peso a la almohada. Ahora declara serenamente: Señor, guarda mi descanso y mi despertar, que tu presencia permanezca. Esas palabras activan el ambiente espiritual del hogar. La habitación deja de ser un simple espacio físico y se convierte en territorio de paz. Donde hay entrega, el miedo no habita. Donde hay oración, el descanso encuentra morada. Recuerda, descansar no es un premio, es un derecho otorgado por Dios. El mismo que sostuvo el universo mientras trabajabas hoy, seguirá sosteniéndolo mientras duermes. No hay asuntos pendientes en el cielo. El descanso es confianza en movimiento, un amén prolongado hasta el amanecer. Si los pensamientos insisten en volver, no luches con ellos. Entrégalos. Di: Señor, este pensamiento es tuyo ahora. Y vuelve a respirar. Cada entrega es una victoria silenciosa. La mente quiere resolver, pero la fe quiere reposar. Y el espíritu, paciente, susurra: Yo cuido, tú duermes. En ese diálogo, el alma sana. Algunos prefieren poner música instrumental suave, otros solo el sonido del viento. Lo importante es transformar el ambiente en un santuario de serenidad. La paz no necesita volumen, necesita espacio. Y cada vez que la calma parezca distante, recuerda: la presencia de Dios nunca se ausenta, solo espera ser notada. Una buena práctica es pensar 3 palabras antes de dormir: gratitud, entrega, confianza. Son las 3 llaves del sueño en paz. La gratitud limpia el corazón, la entrega cierra la puerta a la preocupación y la confianza enciende la luz interior. Repítelas despacio y siente cómo el peso del día se disuelve como niebla al sol. Si el cuerpo sigue tenso, coloca la mano sobre el pecho y di: Aquí habita tu presencia. Siente tu propio corazón latiendo. Es el ritmo de la vida que Dios sostiene. Ningún despertador garantiza el mañana, pero su amor garantiza la continuidad. Dormir, en ese sentido, es un ensayo de eternidad. Es confiar sin ver. Visualiza el día siguiente como un campo cubierto de rocío. Nada ha sido pisado, nada estropeado. Todo está por comenzar. Pide a Dios que vaya delante de ti, preparando el camino y enderezando las sendas. Y di al final: Señor, el mañana es tuyo. Esta noche es tuya. Y yo también soy tuyo. Así, el corazón aprende el idioma del descanso. Y cuando el sueño llegue, no lo retengas. Déjate llevar como por una ola serena. El alma que se entrega duerme ligera porque sabe: hay un Dios despierto al otro lado de la oscuridad. Mientras tus ojos se cierran, el espíritu sigue cuidando, preparando el amanecer con nueva fuerza, nueva luz y nueva esperanza.
El silencio de la noche ya lo ha cubierto todo, y quizá notes que algo dentro de ti también se ha silenciado. El corazón que llegó agitado ahora late en otro ritmo, el de la paz. Ningún milagro visible ocurrió, pero algo invisible se movió, porque a veces el mayor milagro es la calma que llega sin explicación. El mismo Dios que te cuidó durante el día es quien vela por ti ahora. Él no se cansa, no se adormece, no pierde el control. Mientras tú cierras los ojos, Él abre caminos. Mientras descansas, Él trabaja. El cielo tiene turno nocturno, y cada respiración tuya es un recordatorio de que su presencia permanece. La fe madura entiende que no necesita ver para confiar. Y eso es lo que ocurre cuando el cuerpo duerme. Confía en que despertará. Es el símbolo más puro de la fe. Entregarse a lo invisible, sabiendo que la mañana vendrá. Dios escribe el amanecer mientras tú duermes. Y el guión que Él crea siempre es más hermoso que el nuestro. Si hoy el peso fue grande, recuerda, descansar no es huir, es estrategia. Quien aprende a detenerse con propósito, vuelve más fuerte. La paz es el entrenamiento de los guerreros espirituales, el escudo invisible que protege el corazón de la ansiedad. Cada noche de entrega es una lección práctica de confianza. Siente la suavidad de este momento. La habitación, ahora, parece otra. No es solo un espacio físico, es un santuario. Cada rincón guarda el eco de tu oración. Y aunque el mundo siga en movimiento, aquí dentro hay una tregua. Porque la presencia de Dios no visita, habita. Y cuando Él habita, el miedo se retira. Quizá el mañana aún traiga desafíos. Está bien. El secreto no es tener un futuro sin problemas, sino un corazón en paz para enfrentarlos. El descanso de hoy es el combustible de la victoria de mañana. Y el mismo Dios que calma el mar, también calma los pensamientos. Su paz no depende de las previsiones, sino de la confianza. Antes de dormir, di en voz baja: hice lo que pude. El resto es de Dios. Esas palabras simples tienen poder. Cierran el día con dignidad y abren el mañana con fe. No es rendición, es entrega. El cielo se mueve cuando confías lo suficiente como para soltar el control. Si las lágrimas caen, no las detengas. A veces, el alma se limpia llorando. Cada lágrima es una gota de oración líquida, una forma silenciosa de decir gracias y ayúdame al mismo tiempo. Y Dios entiende perfectamente ese idioma. En el vocabulario del cielo, llorar también es hablar. Ahora solo respira. Siente el peso de los hombros aligerarse, el cuerpo hundirse en el colchón. La mente se desacelera, el corazón se aquieta. Es el espíritu tocando el cuerpo, alineando lo visible con lo invisible. El descanso que sientes no proviene de la cama, sino de su presencia. Es el abrazo de un Dios que sabe lo que hace. Mientras duermes, suceden milagros silenciosos. Las células se renuevan. El alma reorganiza recuerdos. La gracia restaura lo que el día desgastó. Nada de eso es casualidad, es cuidado. Dios trabaja en silencio, pero el resultado siempre habla fuerte. Mañana, al abrir los ojos, algo en ti ya habrá cambiado. Y cuando salga el sol, recuerda esta noche. Guarda la sensación de ligereza, la confianza, la serenidad. Esos sentimientos son semillas. Y cuando los llevas al nuevo día, florecen en decisiones más sabias, palabras más dulces y pasos más firmes. La noche es la cuna de la fuerza del mañana. Si este mensaje trajo paz a tu corazón, escribe en los comentarios algo simple, pero sincero. Puede ser una frase como: Señor, descanso en ti. Esas palabras no se quedan en la pantalla, suben como oración. Y créelo, el cielo se mueve cuando la fe se manifiesta en los pequeños gestos. Y antes de cerrar este video, haz un último gesto. Haz clic en suscribirse y permanece en este espacio de fe. Aquí, cada palabra busca restaurar y cada oración reavivar la esperanza. Activa las notificaciones, no por rutina, sino para recordar que cada día hay una nueva invitación de paz esperándote. Y si deseas seguir en esta presencia, el siguiente video es el complemento natural de este momento. Dios no se olvidó de ti. Descansa y espera en Él. Allí podrás sumergirte en declaraciones poderosas de protección y sentir cómo el ambiente espiritual de tu hogar cambia. Es el siguiente paso hacia el descanso.
Ahora respira profundo una vez más. Cierra los ojos y deja que el cuerpo se rinda. Ya hiciste lo suficiente. Dios está aquí, el cielo está de guardia y la paz vive dentro de ti. Buenas noches. Y que el Espíritu Santo siga velando tu sueño, como un padre que nunca duerme y un amigo que jamás se va.